Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo en este buen jueves hasta la 1 en punto de la tarde con ustedes. Y miren, venía pensando en el coche sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que esta es la gran pesadilla de cualquier mamá o de cualquier papá. Y creo que muchos de nosotros que tenemos hijos, adolescentes, adultos que ya andan por la vida, a veces solos, a veces acompañados, pero sin nosotros, creo que la más grande fuente de preocupación de todos nosotros es que estén bien, que estén seguros, que no les vaya a pasar nada. Y creo que gran parte de las discusiones que tenemos hoy en día con nuestros hijos es con quién vas y quién los va a regresar y quién va a manejar y a dónde van a ir y por qué, a qué hora vas a regresar, y no la vivimos en ese infierno. Creo que muchos se pueden identificar con eso. Y creo que la gran angustia de cualquier madre, de cualquier padre, es que se muera uno de tus hijos. Peor aún, que lo maten. Quiero que escuchen la historia de Jimena. Jimena, bienvenida. Te escuchamos. Marta, buenos días y buenos días al auditorio. Efectivamente, el día de mañana, que es 12 de septiembre, se cumplen 2 años del feminicidio de mi hija Ana María. Ella tenía 18 años, acababa de entrar a la carrera de medicina y tenía todos los sueños, los de ella y los nuestros, por delante. Desafortunadamente, nosotros salimos de viaje, mi esposo y yo, estamos de aniversario el 16 de septiembre, y habíamos salido de viaje de aniversario y Ana María tuvo un exnovio. Él tuvo de novia de este muchacho que era compañero de ella del salón, compañero del colegio, que iba en el fraccionamiento de al lado durante más de año y medio. En junio de 2023 ella había terminado con él. Durante mucho tiempo, durante un mes más o menos, él mandó regalos hasta que mi marido le dijo: no recibes ni un regalo más, Ana María. Ana María estaba muy feliz, pero desafortunadamente ese 12 de septiembre este muchacho entró a la casa. Calculan que entre las 5 y las 6:30, 7 de la noche, y desafortunadamente la mató y trató de hacerlo parecer como un suicidio. Dios de mi vida. Lo que encontramos, que nosotros no sabíamos, porque para nosotros no sabíamos que existía la violencia. No teníamos ni idea, venimos de familias en donde la gente se muere de vieja, literalmente. Ana María era muy feliz, era una niña perfectamente brillante, y yo solamente vi tres formas que ahorita entiendo que era violencia, que en ese momento no sabíamos. Ella la operaron de la nariz en 2022, y ella va a mostrarle la nariz nueva a la casa de Alan. Alan casi nunca iba a la casa porque decía que su mamá no lo dejaba. Entonces generalmente era Ana María la que iba, o se veían en fiestas o en el colegio. Rara vez salían solos. Entonces cuando llega allá, él la recibe con un plato de cartón junto con el hermano, con crema pastelera, y le hace una amague de pegarle en la nariz. En ese momento ella me llamó llorando. Yo fui por ella, incluso su mamá salió a pedirme disculpas, pero yo lo que le dije es: no regresas a esa casa. La segunda, en noviembre de este 2022, ella llegó a la casa llorando después del colegio y me dijo que él le había terminado y ella no sabía por qué. Entonces le dije: ay, a todos nos han roto el corazón. Saqué literalmente un bote de helado, una buena película. Y desafortunadamente este muchacho llegó en la noche a pedirle disculpas, y parece que ahí comienza lo que llaman ese círculo de la violencia. Y la tercera vez, que fue cuando le dije a Ana María: termina. Ella estaba llorando en el teléfono con su mejor amiga, y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: es que fui al concierto de mi mejor amiga, de un concierto de música clásica, con la falda que Alan me regaló, y él se enojó. Le dije: ay, Ana María, termina. O sea, pero yo no sabía que detrás de esto había violencia. Cuando Ana María muere, nosotros estábamos a 8 horas de diferencia, 8.000 kilómetros.
Yo digo que Ana María nos llamó porque el día anterior Ana María nos había llamado a decir que se le había perdido la computadora en la casa. Y le dije, ay, qué raro, Ana María, seguramente la dejaste en casa de tu abuela, algo tuvo que haber pasado. Me dijo, no, mamá, estaba trabajando con ella. Le dije, a ver, ¿qué tienes? Porque yo resuelvo, como cualquier mamá, nosotros intentamos resolver. Y ahí es donde uno dice, deberíamos indagar más. Y entonces ella me dijo, tengo examen. Le dije, agarra la computadora de tu papá, le di la clave, todo lo demás. Arreglamos todo y le dije, cuando yo regrese, revisamos qué podemos hacer. Y ese martes, todavía en la mañana, yo la llamé y le dije, ¿estás tranquila? ¿Qué necesitas? Me dijo, Juanito, el lápiz del iPad que también se perdió. Entonces le dije, pues ve, cómpralo, ahí está la tarjeta, lo que tenías que hacer. Antes de irnos a dormir, yo le dije, Ana María, ¿estás bien? Me dijo, sí. Le dije, ¿seguro no te quieres ir a dormir a casa de tus tíos o de tus abuelos? Me dijo, no, estoy tranquila, estoy durmiendo con la puerta cerrada. Le dije, ok, perfecto, cualquier cosa nos avisas. Yo me voy temprano al día siguiente. Entonces, a las 2 de la mañana suena el teléfono. Y en ese momento mi esposo contesta y le digo, oye, ¿es Ana María? Y me dijo, no, es un número desconocido. Entonces él se levanta al baño y cuando yo agarro el teléfono, porque ay, de una vez le voy a preguntar cómo está, como les digo, para mí eran las 2 de la mañana, y veo un mensaje de la señora que nos ayuda con la limpieza y me decía que había ido este muchacho a la casa, que estaba muy extraño, que ella le había pedido, que le había preguntado que a qué hora se iba, que quería dejarle un regalo, y como ella tenía la instrucción de no recibir nada, ella lo que dijo es... No, le dijo que no sabía a qué hora se iba y que cuando Ana María llegó le dijo lo que había pasado y Ana María le dijo, no te preocupes, vete, él está así, pero no pasa nada. Así fue la palabra y que estaba muy tranquila, me dice. Y entonces yo agarro el mensaje, le mando el mensaje a Ana María al celular, le dije, Ana María, ¿cómo estás? Me escribió esto la señora. Y no me contestaba. En ese momento entró un mensaje, como unos 5 minutos después, mi marido regresa. Yo lo que le digo es, Ana María no me contesta. En ese momento entró un mensaje que me decía, mamá, espérame, estaba jugando con el perro, espérame tantito. Y yo, sí, Ana María, está bien, pero contéstame. 2 de la mañana. 2 de la mañana para nosotros, que Sí, tenían que ser como las 6 y pico acá. Y después de eso entró un mensaje diciendo que la verdad era que ella no quería estar sola, que la despidiera del papá. Yo agarro el teléfono, llamo al vecino, nosotros llevábamos 23 años viviendo en esa casa, muy amigos de los vecinos, y le dije, oye, ¿estás en tu casa? Y me dijo, sí, acabo de llegar. Le dije, por favor, entra a ver cómo está Ana María. Ellos sabían que Ana María estaba sola. Y entonces él me dice, ¿por dónde? Y le dije, ¿por dónde? Siempre por la puerta atrás. La puerta atrás del jardín siempre estaba abierta para que saliera el perro y porque a mí siempre, pues, vivimos en un fraccionamiento. Él entra 3 minutos entre la llamada que yo le hago y la llamada que él me dice, y me dice, está colgada. Yo lo que le digo es, descuélgala, yo ya llamo a la ambulancia, y le colgué. O sea, yo decía, en 3 minutos nadie se muere. Y entonces llamamos a la ambulancia, mi esposo llama a mi cuñado que vive en el fraccionamiento al lado, yo llamo a la mamá de la mejor amiga, justo la misma amiga que también vive en el fraccionamiento, y ella me pregunta con qué me voy a encontrar, y yo le hago print screen de los mensajes, y ya. Y a partir de ahí durante 1 hora no recibimos una sola llamada, no sabemos nada. Nosotros lo que sí hicimos fue, yo llamé a la agencia de viajes para conseguir vuelos de regreso, nos consiguieron vuelos estaban las 2 y pico de la mañana, a las 5 de la mañana ya estábamos volando de regreso. Comenzamos a hacer maleta, a todo lo demás, cuando 1 hora después nos llama mi cuñado y nos dice, no hay nada que hacer, Ana María está muerta. Yo lo primero que le dije en ese momento, yo agarré, o sea, entre el llanto y todo lo demás, yo lo que le dije a mi marido es, la mató, ¿vale? Y comencé así a gritar, la mató, en eso se levanta mi otra hija, porque justo una semana antes le habíamos pedido a mi otra hija que se iba con nosotros de vacaciones, ella vive en Europa, después me ha dicho, pero ¿para qué si estamos de aniversario? Y dije, porque estamos viejitos y necesito alguien que nos ayude a ubicarnos en estas ciudades. Entonces estaba menos mal con nosotros. En ese momento cuando entiendo, yo había pedido 2 vuelos, cuando digo, ay, vienes tú con nosotros, y entonces ya pedí el 3er vuelo y agarré lo que uno siempre hace, agarré el teléfono y llamé a mi mamá. Le dije, mamá, necesito que se vaya ya para Bogotá porque mataron a Ana María. Y colgué el teléfono. Y ya, pues llegamos nosotros 24 horas exactas después. Ya estaba todo el mundo, pero nosotros llegamos directo a la fiscalía. La ventaja que tenemos es que la fiscalía es una fiscal maravillosa, o sea que es la fiscal de género de la Fiscalía del Estado de México, Dilcia García. Ella me recibió en Barrientos. Lo primero que hace es que me abraza y me dice, antes que todo, tengo que decirle que pues lo siento mucho, y a partir de ahí nos cuentan toda la historia. A mi preocupación durante todo el vuelo, bueno, lo primero es que yo me imagino que todas las madres uno cree que no es, que eso no, o sea, uno siempre cree que es un sueño. Y uno en el avión, yo decía, de pronto me bajo y me dicen que no, que fue mentira, que había sido una mala broma. Pero ella me dice eso, y mi otra preocupación era que hubiera sufrido. Y me dicen, entonces la pregunta fue, dígame que no sufrió. Me dijo, no, Ana María tuvo un golpe en la cabeza y después ya manipularon toda la demás escena.
La ventaja también que tenemos es que a los 4 días lo agarraron. Lo agarraron porque durante todo el vuelo hubo, digamos que muchos momentos importantes, pero durante todo el vuelo lo que veníamos haciendo era, él se iba a ir para Alemania a estudiar el viernes de esa semana. Ana María murió el 12, él se iba el 15. Y entonces lo que encontramos, antes comenzaron todos los amigos a buscar en qué vuelo se iba, cómo se iba y demás, se lo pasamos a la fiscalía. Y entonces la fiscalía ya había mandado la orden de detención y había mandado adicionalmente, digamos, a todos los aeropuertos y a todas las embajadas. Y lo van cercando y lo detienen el 16 de diciembre de 2023, o sea, 4 días después. Yo salgo a medios hasta el día siguiente, pero todo el mundo me dice, eso es porque usted salió a medios. Yo salí hasta el día siguiente y salí para que lo vincularan a proceso. Realmente esa fue la razón por la que yo salí a medios. Y llevamos 2 años, o sea, como les digo, mañana ya son 2 años de la muerte de Ana María. Me imagino que la mamá de Fátima debe saber lo mismo que yo. Uno no entiende lo que es llegar a ese momento, entonces comienzo a acordarse del último que la vi, que fue el 8 de septiembre, la última vez que hablé con ella, o sea, esas memorias son difíciles, pero lo más complicado de todo es que llevamos 2 años con ese muchacho en la cárcel, pero sin juicio, porque todavía no han podido empezar juicio, porque pues, nos han metido abogados y no nos han dejado empezar el juicio. Mil gracias por estar aquí, Jimena, y por compartir. Acaban de escuchar la historia de Jimena Céspedes, mamá de Ana María Serrano, víctima de feminicidio a los 18 años, en manos de su exnovio. Esto fue hace 2 años. Hasta el día de hoy no ha empezado el proceso en contra de Alan, que lleva 2 años en la cárcel. A ver, pienso en 2 cosas que dijiste. Desaparece la computadora de tu hija y tratan de pretender que esto fue un suicidio porque tu hija aparece colgada. Cuéntanos ese pedazo de la historia y cómo te das cuenta que no fue un suicidio y que Alan tenía todo que ver. Mira, digamos que a diferencia, lo que me han explicado un poco los abogados, yo soy abogada, pero yo no ejerzo, o sea, sí. Y me tocó sentarme a estudiar leyes nuevamente. Y lo que hemos ido entendiendo es que generalmente en la mayor parte de los feminicidios hay algunos indicios, o sea, 1 o 2, o de pronto hay un testigo. En este caso hay todo. Primero porque todo el fraccionamiento le entregó a la fiscalía todos los videos en donde este muchacho entra. El muchacho entra el domingo en la tarde, después en la madrugada, después al día siguiente en la noche, después ese martes cuando fue a ver con la señora de la limpieza cuando entró y después vuelve a entrar. Y están todos los videos en donde lo ubican exactamente en el lugar. La otra cosa que encontramos, pues obviamente fue el mensaje que pues me escribió la señora de la limpieza, y porque además cuando se desaparece la computadora, cuadra perfectamente con la cámara cuando él entra. Hay un mensaje de Ana María, es que Ana María nos dejó todas las pistas. Hay un mensaje, este muchacho la amenazó por WhatsApp, diciéndole que tenía que terminar con el güey con el que estaba saliendo, que tenía que borrar todas las imágenes de Instagram y que tenía que volver con él, o si no él tomaría cartas en el asunto, alguna palabra así dice. Ella manda ese mensaje, se lo manda al mejor amigo que estaba viviendo ya en Alemania y le dice, si algo me pasa, ya sabes quién fue. Cuando yo venía en el avión, que tuve red todo el avión, yo le agradezco un montón, él me manda el mensaje y me dice, Ana María no se suicidó. Y yo, ¿quién te dijo que Ana María se suicidó? Según en mi cabeza, sí. Pues apenas estaba sabiendo que había. Y él me manda el mensaje y me dice, esto me lo mandó Ana María. Y él le había dicho a Ana María, ¿por qué no le dices a tus papás? Y ella le dice, están de viaje, cuando regresen les cuento. Pero hasta ese mensaje está. Y después de eso, digamos que, pues obviamente también hay testigos, y adicionalmente este muchacho, porque sale en la primera, pues digamos que cuando entra, lo vinculan a proceso, salió en todos los medios que le había dejado un cubrebocas y una gorra en mi casa. Todo eso está de tal manera que prácticamente yo no puedo sino pedirle a este muchacho que sea responsable de lo que tiene que hacer, y tenemos que seguir toda la justicia, pero así como él está pidiendo un debido proceso, nosotros también tenemos que pedir una justicia pronta y expedita, que de pronta no ha tenido nada y expedita tampoco. Bueno, de hecho está con nosotros Yoali Reséndez. Ella es periodista de investigación, reconocida por su trabajo en la denuncia de abuso sexual infantil y casos de violencia de género.
Es titular de Despierta México en Despierta TV, es columnista en Opinión 51, es autora de varios libros, desde Los hijos de la cárcel, la reclusión infantil en los sistemas penitenciarios en México, Violar desde el poder, abuso sexual, esta es su especialidad. ¿Cómo podemos todos nosotros entender, Yoali, gracias por estar acá, que han pasado 2 años, que está toda la evidencia, la familia, los vecinos, el condominio ya entregó todo a las autoridades y no ha empezado el debido proceso en contra de este muchacho? A mí me parece, Marta, que gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Me parece que la indolencia de la autoridad comienza desde el proceso que los padres todavía tienen que seguir. Es el infierno extendido ante lo que ellos aportan, porque ellos están aportando, en el caso de Ana María, están aportando todo, y justamente es como si estuvieran de parte siempre del agresor. Aquí en México se mata a las mujeres porque se puede hacerlo. En México saben los agresores que van a tener una posibilidad de salir a la calle, de estar en libertad sin ser juzgados. En este caso, ella aporta todas las pruebas, y esta parte de este proceso tan largo te lleva solamente a pensar que la justicia no es para las víctimas, es justamente un eterno infierno de esperar a que un juez o se apliquen las leyes que están ahí. Luego muchas veces escuchas que los legisladores dicen, es que vamos a darle más pena a los feminicidas. No se trata de eso, se trata de que apliquen las leyes, de que justamente cuando tienes un proceso donde las pruebas están en la mesa, las autoridades se sienten a hacer su trabajo y dejen de estar alargando este dolor para las víctimas, para los amigos, para la misma sociedad que está clamando justicia, Marta. Claro. A ver, no has podido ni tú, Jimena, cerrar el círculo, ni tú, Fátima, cerrar el círculo. Lorena. Lorena, no has podido cerrar el círculo. Sí. Está con nosotros también Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima. Lo de Jimena y Ana sucedió hace 2 años. Lo de Lorena y Fátima sucedió hace 12. Y estamos sobre lo mismo. Cuéntanos tu historia, Fátima. Bueno, pues buenos días. Agradezco la invitación, Marta. No, de veras, gracias, le agradezco. Gracias, Lore. Yoali, qué honor. Señora, lo siento mucho. Bueno, pues Fátima fue un jueves 5 de febrero del 2015. Mi niña, como cualquier día entre semanas, se levantó 6:15 para salir 6:30 de casa, porque entraba a la secundaria a las 7. Tenía que estar al cuarto para las 7 en la secundaria y en la parada del autobús 6:30, 10, 6:40. Y pues ese día la acompañó su papá. Ahí estaba, le tocaba descansar a mi esposo, era jueves, todos los jueves descansaba. Y le tocó llevar a su hija. Fue el último día que vi a mi hija. A ver, pero ¿qué edad tenía Fátima? 12 años. 12 años. Pero con lo que abrí el programa de hoy, en México, en algunas otras partes del mundo seguramente se sienten igual, pero en México, la gran angustia de los papás cuando los hijos salen es que les vaya a pasar algo. Por eso tu esposo la acompañó. Sí. ¿No? Porque la estabas cuidando. Sí. Se sube al camión Fátima y ¿qué pasa? Se va, llega a la secundaria bien, sale al cuarto para las 2, regresa a casa. En la parada del autobús ella bajaba 2:15, 2:30 y pues bajó porque los vecinos la vieron pasar, pero no llegó a casa. 100 metros antes de llegar a casa, 3 de mis vecinos, 2 de ellos los conocía yo prácticamente desde que nacieron, y un tercero que tenía poco de haber llegado a la comunidad, 2 años tenía. Se sintieron con derecho de disponer de la vida de mi niña. 100 metros antes de llegar a casa la interceptaron los 3, la privaron de la libertad, la torturaron desde el primer momento y
Al momento de interceptarla, se la llevaron hacia atrás de la casa de 2 de ellos, Luis Ángel Atayde Reyes y Misael Atayde Reyes. ¿De qué edad? De 17 años, 8 meses, Misael Atayde Reyes, y Luis Ángel de 19 años y meses. Y José Juan Hernández Tecruceño, pues él ya tenía 23 años y ya era padre de 3 niños, y pues él estaba en ese momento también con ellos. Los 3 se la llevan. Desde el primer momento la torturan. Esto fue en superioridad numérica. En el lugar donde yo encontré a Fátima horas después, Fátima estaba semienterrada. Nosotros 2:40 llegamos a casa de traer a mi hijo Dani de la primaria. Daniel y Fátima eran mis niños los más chiquitos. Dani tenía 10 años y Fátima 12. Llegamos de traer a Dani y pues yo iba a descansar porque caminamos más de 1 kilómetro de la primaria hacia casa. Y mi esposo me pidió que no lo hiciera, que mejor hiciéramos de comer porque Fátima iba a llegar. Iba a tener hambre mi hija. Y eso hice. Me metí a la cocina. Empecé a hacer una sopita que me tardó en hacer una sopita de fideo 10, 15 minutos. Cuando me metí a la cocina eran 2:15. Cuando volteo y le pregunto a mi esposo y a mi hija mayor Jimena qué hora eran, mi esposo sale de la cocina y solo es un pasillito, entra a la recámara y regresa inmediato y me dijo que eran 3:40. Yo no sé cómo pasó el tiempo, no sé cómo se me fue tanto tiempo en hacer una sopita que yo hago en 15 minutos. Mi esposo ya salió inmediato. Dani venía entrando, que andaba en el patio, y se fue atrás de su papá. Se fueron los 2, me metí yo a mi recámara, me puse unos tenis sin abrochar, me salí corriendo atrás de ellos y empezó el infierno. La última casa al bajar y la primera al subir, antes y después de un llano de más de 250 metros, es la casa de Misael y Luis Ángel. Por fuerza tienes que pasar fuera de esa casa. Por fuerza pasas. Cuando yo iba pasando alcancé a ver a Misael, porque es un terreno muy pequeño. Te paras afuera y es una bardita de palitos, como de 1,20 metros. Te paras y lo ves perfecto. Lo vi perfecto sentado en el reposabrazos del sillón, volteado hacia la calle. Le pregunté si no había visto pasar a Fátima y me dijo que no. Desde el primer momento a mí se me hizo extraño verlo tan limpio, con su gorra blanca y una sudadera blanca, pero no dije nada. En ese momento escuché ruido y volteé y era mi hijo Dani que venía por el otro camino. Hace como Y el camino ahí. Y le pregunté si había ido con Salma, mi vecina, amiga de Fátima desde el kinder, Salma y Toño, y iban juntas en la misma secundaria, en el mismo salón, y se venían juntas. Y me dijo que no, y me crucé, di como 3 pasos y me fui con Dani a preguntar a Salma. Salma estaba en el patio lavando sus trastes, y le pregunté si Fátima se había venido con ella de la secundaria, y me dijo, claro que sí, señora Lorena. Y Salma y Fátima, y me dijo, pues ya se fue. Le digo, ¿de dónde? Dice, del camino. Y le digo, ok. Le digo, ¿no estaba aquí contigo? Y me dijo que no. Le dije, Salma, ¿me puedes venir a decir dónde viste por última vez a Fátima? Y me dijo, sí. Le pregunté quién estaba con ella y me dijo que su papá estaba durmiendo, pero que su mamá solamente había bajado por ella y habían subido rápido y su mamá había salido. Dice, se volvió a ir mi mamá, señora Lore, pero vimos a Fátima cuando iba pasando frente a la casa de Luis Ángel y Misael. Y le digo que ya se fue conmigo, llegamos otra vez a la casa de Luis Ángel y Misael y estaba Misael ya parado en el patio. Y le volví a preguntar, porque ya iba Daniel, Toño y Salma. Toñito, el hermano de Salma, de la misma edad de Daniel. Ya estábamos ahí, los 4, y le pregunté nuevamente, me dijo que no la había visto. Se escuchó ruido de la ventanita de un cuarto que tienen arriba y se asomó Luis Ángel Atayde Reyes. Le pregunté, Luis Ángel, ¿no viste pasar a Fátima? Luis Ángel tenía el pelo mojado y no traía playera, y era imposible que no me diera cuenta.
Y me contestó, él era muy hosco, me contestó mal, me dijo que no. Y yo dije, si Misael tiene visibilidad 250 metros para ver quién viene dando la vuelta allá, Luis Ángel más, de allá arriba. Pero me dijo que no. En ese momento Salma les dijo, claro que sí, Luis Ángel y Misael. Ustedes vieron a Fátima, porque Fati venía ahí y ustedes estaban aquí, en el barandal de herrería. Tú, Luis Ángel, tú, Misael y el pelón. Pero el pelón no estaba. El pelón es José Juan. Y se quedaron callados. Yo le dije a Salma, a ver, Salma, camina y dime dónde viste a Fátima. Salma caminó. Yo en un primer momento dije que eran 6 metros, pero fue un aproximado. Yo no llevaba una regla, una cinta, nada para medir. Dije, 6 metros. Después supe que eran 12 metros, pero 12 metros en un campo abierto son nada frente a la casa de ellos. Sí. Se para Salma y le digo, vengan. Y ya se arrimó Salma y le dije a mi hijo Dani, ve allá arriba, avísale a Jimena y a Omar, mis hijos mayores, que me vengan a ayudar a buscar a Fátima, porque se perdió. A Salma y a Toñito le dije, vayan y avísenle a tu papá. Tenemos toda la confianza porque es un pueblito chiquito y todos nos conocemos desde años. Y entonces le dije, despierta a tu papá y dile que me venga a ayudar a buscar a Fati, porque se perdió, se la robaron. Y cuando hagan eso, Daniel, Salma y Toño suban a la iglesia y toquen las campanas. Díganle a toda la gente que me vengan a ayudar a buscar a Fátima, porque se perdió, se la robaron. Nada de eso era común en un pueblito. Bueno, ahí nunca había pasado nada. Sí. En ese momento se fueron los niños a hacer lo que yo les dije, y había vecinos asomándose, los más cercanos. Yo caminé hacia donde Salma me dijo, aquí vi a Fátima. Caminé y abajo ustedes alcanzan a escuchar los trailers y autobuses y todo de la Naucalpan Toluca, la Libre. Y es la ¿Cuál ladera. Es el nombre de este pueblo? La Lupita Casas Viejas, pertenece a Lerma. Y es ladera, es un cerro y es ladera, abajo va la Naucalpan. Yo empecé a bajar, no bajé más de 2 metros cuando jalé un arbusto y estaba la sudadera de Fati. No fueron más de 2 metros, un pedacito. Estaba su dinero tirado, un cuchillo con sangre y la sudadera de Fati. Yo la levanté e inmediato me di cuenta que era la sudadera de mi hija. Tenía el escudo, el nombre, era beige y café y con vivos en beige. Y todo el beige estaba lleno de sangre. Inmediato la levanté y corrí hacia arriba donde hay casas y empecé a gritar que ya había encontrado la sudadera, que era de Fátima, pero Fátima no estaba. Un vecino me pidió que entrara a su casa. Ellos todo el tiempo me escucharon, todo el tiempo me vieron. Y el vecino me dijo, pasa Lore, ya le hablé a las patrullas. Entré, no me tardé nada. Al lado ahí está la casa de mi consuegra, mi yerno estaba afuera, igual se bajaron rápido, mi hija venía corriendo hacia abajo, también me preguntó, ¿qué pasó, mami? Le dije, Fátima, la sudadera desapareció, está llena de sangre, hay un cuchillo, pero Fátima no está, Jimena. Y me dijo, mi hija, no me digas eso, mamita. Le digo, muchos vecinos empezaron a correr y yo los veía cómo corrían y me gritaban, ¿por dónde, Lore? Y yo les decía, por atrás de la casa de Luis Ángel y Misael, entre el bosque, corran, se la han de haber llevado, vamos a buscarla, pero yo al momento corría atrás de ellos. Cuando llegué nuevamente a la esquina de esta casa, el que iba saliendo por la escalera de herrería era José Juan. No traía playera tampoco, traía un pantalón tipo cholo de mezclilla y unas chanclitas de meter. Y pues yo corrí a la puertita de madera. Dije, por ahí me va a salir y me va a explicar, porque ya Salma me dijo que los 3 y lo voy a agarrar. Pero no, brincaron por la parte de atrás. Él brincó por la parte de atrás y el que me salió de frente fue Misael con la mochila de Fátima en las manos. En ese momento traté de agarrarlo, pero él me aventó. Y me fui para atrás con esta puertita. Yo considero que no me tardé mucho. Me levanté y corrí, pero ellos me ganaron. Se fueron hacia el bosque. Yo corrí por las veredas. Todo este tiempo yo no me di cuenta que Daniel venía conmigo, mi hijo de 10 años. Jamás se me separó. Si yo me caía, él se caía. Si yo rodaba, él rodaba, pero junto conmigo. Corrí más, yo me imagino que unos 300, 400 metros por las veredas, pero nunca los encontré. No los vi, se me perdieron. En el trayecto de regreso yo le gritaba a Fátima que hiciera un movimiento, que se moviera, que si estaba por ahí, muévete, hija, grita, dime dónde estás, Fati. Cuando ya la impotencia era mucha y el dolor,
la verdad. Y yo le dije, Fátima, aunque sea muerta, pero te voy a encontrar. Pues en el trayecto hacia atrás de la casa de ellos vi un resbalón y bajé por ahí. Ellos se fueron por acá y yo corrí mucho y perdí tiempo. Encontré la mochila tirada y grité que ya la había encontrado porque yo ya escuchaba voces de todos los que andaban ayudándome entre el bosque. Me gritaban Lorena, Fátima, y muchos me decían, acá hay sangre, acá hay coágulos de sangre, ven Lore, por favor, acá hay sangre. Pero yo encontré la mochila y subí nuevamente a la casa. Ya había muchísima gente, ya había policías y solamente estaba Luis Ángel encerrado, ya había cerrado la puertita esta. Yo le pedí a la gente que nos metiéramos, pero nadie quiso, o sea, tenían miedo. Y pues yo desaté la puertita, me metí. Y adentro de la casa estaba la ropa de ellos llena de sangre. Hacia atrás, Luis Ángel me gritaba que no me metiera, pero mi yerno y yo nos metimos. Hacia atrás en el patiecito había un bote de esos de pintura de 20 litros con agua, donde claramente nos dimos cuenta que se habían lavado. El agua estaba llena de sangre y había pantalones, tenis, gorras, todo con sangre y lodo. En ese momento yo solamente pensé en el lodo. Lodo en el bosque en febrero 5, en las zanjas, por donde corre el agua, porque allá llueve en cantidad y se abren unas zanjas inmensas ahí. Y con la sombra de los árboles, ahí hay lodo. Entonces, pues yo eso era lo que tenía. Me salí, pero mi yerno sacó una playera que era de Luis Ángel y la aventó hacia afuera y les dijo a los policías, ahí está todo. Ellos le hicieron algo a la niña. Ahí estaba toda su ropa, todo, ¿no? Me fui a seguir buscando a mi hija, a buscar este lugar, a donde yo ya escuchaba que la gente gritaba que había todo esto. Y me fui para allá y todo el tiempo mi hijo seguía conmigo, Daniel. Y llegué a esta zanja. Y cuando llegué a esta zanja ya había vecinos ahí. Yo brinqué y ellos me gritaban que no brincara porque me iba a lastimar, porque está hondo, está profunda la zanja. Y yo brinqué, quedé de frente a un paredón y efectivamente había coágulos de sangre grandes, había piedras, ahora sé que eran 2 de 32 kilos y una de 36, estaba la liga de mi hija y Fátima no estaba. Yo agarré una vara y moví, la tierra estaba rascada superficialmente, pero el cuerpo de Fátima no estaba ahí. En ese momento pues yo estaba así de frente al paredón, y me di la vuelta y quedé como a 60 metros de la Naucalpan Toluca. Cuando me di la vuelta, a unos metros, está lleno de arbustos y de árboles. El árbol más cercano estaba como a 10 metros y alcancé a ver un tenis de mi hija Fátima. Pero no era solo el tenis, era un pedazo de su tin, un pedazo de su piel, un pedazo de su pants de la secundaria. Inmediato pensé que le habían cortado un pie a mi hija y que ninguna niña sobrevivía a esto. Pasé por esta zanja sin escuchar los gritos de Daniel que me decía, mamá, sácala, ahí está su pelito, su manita, mamá, Fátima se está ahogando, sácala. Volteé y vi a mi hijo llorando, que la gente lo agarraba, a niños que había en la orilla, a muchos vecinos que gritaban. Mi esposo ya estaba también del otro lado. Me bajé, yo caminé y me senté en la cuneta. Pasé por llantas, por ramas, por esta zanja y me fui a sentar a la cuneta. Vi llegar a mi hijo de la orilla de la carretera, mi hijo Omar, y me gritó, mamita, ¿sí es cierto que ya encontraste a la niña? Le digo, sí, ¿cómo está? Está muerta, Omar. Y mi hija también venía del otro lado con sus vecinos y su suegra y le dije lo mismo. Y gritaban y corrieron hacia arriba porque solamente les señalé. Llegaron ambulancias de Toluca y de Naucalpan y fue lo mismo. Les señalé y bajaron y me dijeron, lo sentimos mucho, señora. Sí está su hija, pero ya no podemos hacer nada. La niña está muerta. Me paré, aventé piedras en la carretera, paré un tráiler con vecinos y con mi consuegra. A mi hijo lo agarraron los federales, fue cuando me di cuenta que la carretera estaba llena de judiciales, de federales y de estatales. Y les avisé a los autobuses y a todos que no iban a poder pasar hasta que alguien viniera a ayudarme porque acababan de matar a mi hija. En ese momento los vecinos arriba ya habían agarrado a los hermanos.
solamente a Luis Ángel y a Misael. José Juan se había echado a correr y pues no estaba en ese momento. Ya pasó, ya... ¿Los detuvieron? Nos dijeron los judiciales que por favor subiéramos a mi esposo y a mí, que porque ya los tenían arriba a los hermanos y que los iban a matar, que les ayudáramos, que se los entregáramos con vida, para que pagaran en vida lo que habían hecho a Fati. Todavía no sabíamos, solo sabíamos que estaba muerta mi hija en la zanja. Y nos fuimos arriba y sí, efectivamente, no puedo decir cuántas personas eran, porque eran muchísimas, y los estaban golpeando y los iban a quemar. En ese momento, los judiciales nos dijeron pues que se los entregáramos, que no permitiéramos que los quemaran, que los mataran, y nosotros les gritamos que los dejaran, y nos pusimos porque los estaban rociando con gasolina, y yo les dije que no. Todos nos gritaban, Lorena, Chucho, se van a arrepentir, no va a haber justicia, déjenos matarlos, somos el pueblo, que nos juzguen a todos. Somos el pueblo, contra el pueblo no van a poder. Y nosotros les dijimos que no, que la muerte no era suficiente. Nosotros no éramos con ellos, pese al dolor y el bloqueo. No somos como ellos. Y en ese momento alguien gritó que ya había llegado José Juan a su casa y toda la gente se echó a correr. Todos, también se fue mi esposo, y fue como aprovecharon los judiciales a subir a estos dos a la camioneta. En eso llegaron del forense y me dijeron que sí les podía proporcionar cuerdas, sábana para tapar el cuerpo. Tal parece que no sabían a lo que iban, no llevaban nada. Yo les dije a mis vecinos que por favor lo hicieran. Todo este tiempo estuvo mi niño junto a mí. Y pues los vecinos me ayudaron. Yo me fui con un federal hacia casa por los papeles de Fátima, porque tenía que ir pues con las autoridades, al Ministerio Público, a Lerma. ¿Y qué dijeron estos niños? Eran los vecinos, conocían a Fátima. ¿Por qué? Porque se puede, porque en este país no hay justicia, porque a las mujeres nos pueden asesinar, porque saben que no va a pasar nada, porque son hombres criados en un sistema patriarcal, donde les inculcaron de raíz profundamente que nosotras no tenemos ningún tipo de derecho, que nosotros somos cosas peor que objetos, que no somos seres humanos, que no merecemos nada, que ni siquiera somos capaces de pensar por nosotras mismas, que nosotras solamente estamos hechas para atender, para hacer comida, lavar, qué hacer, pero que no podemos pensar y que no tenemos derechos. En este país vivimos. Después de todo esto, ha sido un infierno de 10 años. Un infierno donde ha habido toda la violencia que se puedan imaginar. Estamos hablando de lo más doloroso que le pasa a las madres y a los padres en México, que es la cantidad de hijas de mujeres que asesinan todos los días. Y como dice Yoali, periodista investigadora y una de nuestras invitadas, ¿saben por qué matan aproximadamente a 10 mujeres en México todos los días? Como dice Fátima también, porque se puede. Sí. Ya escucharon la historia de Jimena y su hija Ana María, que fue asesinada por Alan, su exnovio, y acaban de escuchar la historia de Fátima, la hija de Lorena, de 12 años, que la asesinaron y torturaron sus vecinos de 17, 19 y 23 años. Y como decía Yoali, lo peor de todo es que no termina la tragedia ahí. No. Jimena lleva 2 años de la muerte de Ana María y todavía no empieza el proceso contra Alan. No hay sentencia. No hay sentencia. Con 7 juicios. 7 juicios. 7 audiencias. 7 audiencias. Y Lorena, desde el 2015, que matan a su hija Fátima de 12 años, hasta el día de hoy no ha tenido paz. Nada más terminarles la historia, porque hasta del pueblo te tuviste que ir. Sí, pues
Esto fue en febrero empezó, pero marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto empezaron las amenazas de muerte. De la familia de estos chavos. De la familia de José Juan Hernández Tecruceño y de estos dos de ellos, ellos fueron ingresados a un hospital y desde el hospital los pasaron al penal. Y Misaela Taide Reyes no, porque una magistrada de menores me dijo que no eran pruebas suficientes que yo lo hubiese visto salir con la mochila de Fátima, que dentro de su casa estuviera todo esto, de los pantalones y la ropa, y de que lo hubieran agarrado en el lugar de los hechos. No eran pruebas suficientes y lo dejaron ir el 19 de febrero del 2015 del Hospital Adolfo López Mateos, donde estaban los tres. Él se fue y estuvo prófugo 2 años. Bueno, en libertad 2 años. Sí. Y después de 2 años nosotros seguimos luchando hasta que nos dieron una orden de presentación porque era menor, tenía 17 años, 8 meses, y fue así como lo capturaron en Morelos y lo presentaron en la Quinta del Bosque ya teniendo 20 años, casi 21, y fue juzgado como menor y fue internado en este lugar y solamente le dieron 5 años. 5 años. O sea, ya salió. Ya, en el 2022 cumplió sus 5 años, él ya está libre, ya le restituyeron sus derechos y a nosotros nos dijeron que ellos no son conscientes a los 17 años, 8 meses de lo que hacen. O sea, él no era consciente de que si picaba 230 veces a Fátima le iba a ocasionar un daño irreversible. Él no era consciente de que si le picaba un ojo con un objeto punzocortante le iba a ocasionar un daño irreversible. Él no era consciente de que si la abusaba en superioridad numérica con su hermano y su amigo le iba a ocasionar un daño irreversible. Él no era consciente de que si le arrojaba 3 piedras, 2 de 32 kilos y una de 36 en la cabeza, le iba a ocasionar un daño irreversible. Sí. Así las leyes en nuestro país, así el sistema. ¿Y los otros 2? Los otros 2 fueron recluidos el 19 de febrero en el penal de Lerma. Luis Ángel Ataide Reyes fue sentenciado en el 2017 a 73 años a 8 meses y José Juan Hernández Tecruceño fue dejado en libertad porque una escuela de renombre internacional donde supuestamente laboraba, que era el Sierra Nevada, en San Mateo Nopala, en el Estado de México, proporcionó un video de que él iba entrando a laborar y mandó a declarar a su director administrativo y a 18 trabajadores de mantenimiento que casualmente todos estuvieron ese jueves 5 de febrero al pendiente de que llegara a trabajar este sujeto. Sí. Y el que yo vi y el que vimos muchísimos vecinos en La Lupita, era un fantasma. Sí. Entonces, por este caso, Janet Patiño García lo dejó en libertad. Él se fue, estuvo prófugo, pero nosotros, los papás de Fátima y el Observatorio Ciudadano, no nos rendimos. Lo regresaron y hubo un juicio nuevo, una reposición, y lo sentenciaron a prisión vitalicia, y hace apenas menos de un año le quitaron la prisión vitalicia. Le dieron solamente la más alta en el Estado de México, porque es anticonstitucional dictar una prisión vitalicia, tiene que ser en años. Perdón, se equivocaron, ¿verdad? Se equivocaron los jueces, se equivocaron y le dictaron vitalicia, y años después otra vez le vuelven a ayudar a José Juan, porque de eso se trata. ¿Se fijaron que cuando contaba la historia Lorena sobre la búsqueda de Fátima, mencionó varias veces que su hijo, Daniel, de 10 años, siempre estuvo con ella? Sí. Lo mencionó varias veces por una razón. Después de que la familia de los chavos que asesinan a Fátima se van a vivir a Monterrey. Sí, desplazados por amenazas de muerte dentro de la sala de audiencia, y balearon nuestra casa. Un día en la noche nos tuvieron que mandar primero una extracción y ya después a Monterrey. Nos querían llevar a Canadá, pero no se pudo. ¿Qué pasó con Daniel? Con Daniel, tu hijo. Pues Daniel, llegamos a Nuevo León y no teníamos que mantener un perfil bajo.
Mi hijo llegó a la secundaria, terminó la secundaria, entró a la preparatoria, iba en la prepa 2 de la Universidad de Nuevo León. Él estaba entrenando para ser... Él era defensa del equipo de fútbol americano de los Vaqueros. Le dio un dolor abdominal y no teníamos a dónde llevarlo. Desafortunadamente era 2020. Estábamos saliendo del COVID y nadie entrando al COVID. Sí. Saliendo. Sí. No, 2020 entrando. Fines del COVID. ¿Cuál? El COVID se terminó hasta era 2026. Sí, pero en ese tiempo que nos manejaban que estábamos saliendo. Sí, sí. Y estábamos en Monterrey, nadie lo quiso atender, lo llevamos a 4 hospitales, el materno infantil en Guadalupe, Nuevo León, el San Vicente, que es un hospital privado, lo llevamos al universitario y al final lo mandó el universitario al Hospital Psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires, donde 2 médicos nos dijeron que tenía una crisis de ansiedad. Los 4 manejaban la crisis de ansiedad y nunca le atendieron nada, como si fuesen brujos. Nunca le hicieron ningún estudio, nunca lo revisaron, nunca nada. Así de hospital en hospital fue rebotando hasta que llegó al hospital psiquiátrico remitido por el hospital universitario y le pusieron a mi hijo una sobredosis. Daniel murió por una fisura en la cavidad abdominal derecha, por la cual se le estaban fugando los líquidos. Esto dicho por los forenses de estos hospitales cuando tuvimos reunión, pero ellos en el psiquiátrico le pusieron una sobredosis, 10 miligramos de Valium y 2 miligramos de diazepam. Cantidad suficiente para que al minuto 2 mi hijo estuviera en coma. Daniel no despertó. Esto fue el 23 y el 24 mi hijo murió. Hasta que estuvo en casa, fueron solo unas horas, de 2, 3 de la madrugada a 2 de la tarde del siguiente día. Mi hijo, todos sus órganos colapsaron, se murió en los brazos de su papá, de su hermano, de mi yerno y de mis nietos. Estaban todos junto a él mientras yo salía a traer una enfermera para que le pusiera un suero para ver si despertaba de esta sobredosis. Mi hijo nunca despertó. Él desde el primer momento, desde el minuto 2, Daniel ya estaba en coma. Y Daniel pues colapsó, arrojó sangre por la nariz, boca, ojos, por todos los orificios del cuerpo. Y pues aquí estamos, en la lucha. No puedo creer. Por accesar a la justicia. Me quitaron a mis 2 hijos. No existe la justicia. No hay nada que te pueda reparar el inmenso daño que ha hecho el Estado mexicano en contra de nosotros. Lejos de darnos el acceso a la verdad y a la justicia para Fátima, ejercieron violencia institucional en contra de nosotros. ¿Por qué? Hasta ahora nos seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te sientes igual, Jimena? Yo no sé, o sea, yo lo que veo y que al final es lo mismo que les pasa a ustedes. La primera barrera antes de ser institucional son los padres del agresor, porque al final ellos fueron los que los violentaron a ustedes y por culpa de ellos tuvieron que moverse, más allá de que la justicia no hiciera nada. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, por la defensa del agresor, pagamos todos, porque entonces los padres ahorita están pagando unos abogados carísimos, son 5 abogados los que tienen, y pues nosotros no tenemos la capacidad de pagar abogados 12 años, ni tener, pues, y además quién trabaja teniendo que ir a audiencias y audiencias y audiencias. Entonces, bueno, has tenido que dejar el trabajo. Prácticamente sí. Yo ¿Estás tengo un super dedicada al juicio y al a la juicio? fundación. Y entonces, a mí lo que más me duele realmente es ver a los padres de este muchacho tratando de sacarlo. Yo lo que digo es, y se lo he dicho y se lo repito siempre, me encantaría, porque aquí no es un problema de venganza, y la entiendo perfecto que no dejaron que los quemaran, porque yo hubiera hecho lo mismo. Aquí no es un tema de venganza. Yo lo único que le pido a este muchacho es que se haga responsable y le den la pena mínima. No sé cuántos son, 35 años o 25, no importa. Pero por lo menos eso nos ayudaría a que los demás se enteren que son responsables. Eso es lo que yo más pido. Pero también sí veo el problema de la justicia, que han llegado a decir que no habían revisado el expediente después de 2 años, a decir que cambio de abogado y entonces no habían tenido tiempo suficiente a revisarlo. Eso no se vale. Y yo veo a los jueces muy maniatados por el debido proceso de un agresor, que es al final lo que les ha pasado a ustedes. Sí. Acabamos de escuchar la historia
de 2 madres, de Jimena, que le mataron a su hija Ana María, el exnovio, y a Lorena, que a su hija Fátima, de 12 años, la mataron 3 vecinos. Y quiero decir una cosa, este no es un tema de nivel socioeconómico. Fátima viene de Lerma, de un pueblito, pero Jimena vivía en una zona residencial de muy alto nivel, y ahí fue donde mataron a su hija Ana María, de 18 años, el exnovio. Los leo a todos y todos estamos perplejos e indignados, pero no debería de sorprendernos. Si todos conocemos las estadísticas, que en México matan a 10 mujeres todos los días. Nadie mejor para explicarles por qué esto sigue pasando y cómo es que pasa que Yoali Reséndiz, una periodista, una investigadora muy valiente, que también ha sido amenazada por perseguir estos casos y por buscar denuncias de violencia de género. Yoali. Nadie, Marta, auditorio, nadie puede, no es lo mismo perder a un ser querido por edad, por una enfermedad terminal, que porque te la asesinen, por un secuestro. Nadie, y quién de los que nos están escuchando, aguantaría vivir las historias que acaban de escuchar en las voces de las madres. ¿Quién podría enfrentarlo? En 2013, Marta, cubrí el feminicidio de Marta Karina, una joven universitaria que tenía un noviazgo dentro de su salón, un joven también que acudía a la misma universidad. Estuvieron 2 meses de novios y ella decide a los 2 meses terminarla. Esa decisión obliga y decide Cristian apuñalarla el día de su cumpleaños, terminando la partida de pastel en su casa. Los papás se habían ido cada uno, el papá de Marta Karina taxista, la mamá ama de casa había ido a comprar unas medicinas, acababan de partir todos un pastel para ella y en la noche iban a tener una fiesta sorpresa los compañeros de Marta Karina y Cristian para ella. Frente a un tío discapacitado, Cristian decide apuñalarla, le dio 26 puñaladas, la deja todavía con vida y la mamá, cuando regresa de la farmacia, todavía alcanza a encontrar a Marta Karina con vida en un charco de sangre. ¿Qué fue lo que pasó? La Fiscalía General de Justicia en el 2013 del Estado de México habían pasado 8 meses y no habían encontrado ninguna pista del paradero de Cristian, el feminicida. Cuando la madre de Marta Karina me busca, porque algunos piensan que soy como un tipo reportera, policía, sí, no sé por qué razón. Detective, sí. Me busca la mamá de Marta Karina y me pide que yo cubra el caso. Con la herramienta del periodismo, Marta, auditorio, que es las entrevistas, yo pude dar con el paradero del feminicida en una semana. Lo encontré en Pachuca. Cosa que no había podido hacer en 8 meses. En 8 meses la fiscalía. Lo encontré en Pachuca vendiendo helados. Obviamente no fue algo tan rápido como lo que te estoy explicando aquí. Tuve en mi habitación, era como una especie de puras hojas donde yo iba apuntando todo, pero los compañeros de Marta Karina no habían hablado y la policía no los había entrevistado. ¿Qué fue lo que pasó? Que después de asesinarla, Cristian llega a la fiesta sorpresa de Marta Karina y les empieza a pedir dinero. Y les dice él que la había apuñalado. Ninguno de los compañeros habló en ese momento. Hasta que supieron que yo estaba en el caso, yo me creo un perfil falso en Facebook y me hago pasar por una amiga de Marta Karina y entonces empiezo a jalar la hebra. Hasta que uno de los compañeros de Marta Karina me dice, tenemos que hablar contigo. Y ellos entonces cuentan que después de que Cristian llega a la fiesta sorpresa, les pide dinero a todos. Uno de ellos lo lleva a la terminal. Yo logro saber que se lo llevaron, más bien le compran un boleto para ir a Pachuca. Y a partir de ahí empiezo una búsqueda de casas para estudiantes. Él era muy joven en ese tiempo, tenía 22 años.
y lo encuentro en una tienda de abarrotes vendiendo helados. Cuando yo le compro el helado al feminicida para cerciorarme que él era, y él me entrega el helado, él sabía que yo era la periodista que lo estaba buscando y yo sabía que era el feminicida de Marta Karina. Tardó mucho tiempo en darme el cambio. Yo de inmediato pensé que me iba a apuñalar, que se me iba a abalanzar para hacerme daño. Y le dije, oye, si no tienes cambio, no te preocupes. Luego yo vengo por el cambio y me voy hacia la esquina caminando con el corazón a todo lo que daba, porque además había ido sola. Y me acuerdo que le llamé Marta Auditorio a la fiscal entonces del Estado de México. Le dije, soy Yoali Reséndiz, soy la periodista que estoy en el caso de Marta Karina, acabo de dar con el feminicida, él está en la calle de Hidalgo, estoy en el centro de Pachuca, él está vestido con un pantalón de mezclilla, trae una playera blanca, trae gorra, y me dice la fiscal, sí, nada más que sábado. No es cierto. Y al no es cierto, Yoali. Sí, me dijo, nada más que sábado, ¿qué te parece si me mandas un correo con todos los datos que me estás dando y entre lunes y martes vamos por él? ¿Quién es esta mujer? Entonces era Soy la Vereda. Y en ese momento yo la verdad es que me ofusqué, me enojé mucho y le dije que si ella no daba la instrucción de llegar al lugar por este joven, yo iba a postear en mis redes sociales la respuesta que me había dado. Lo que hice fue darle la vuelta a la cuadra, entré a una peluquería donde ahí podía yo mirar la heladería y todavía él estaba ahí, estaba dando vueltas de un lugar a otro, pero él seguía ahí, yo pensé que se había ido. Y en ese momento pasaron las horas, 3 horas exactamente, cuando llega un vehículo sin rótulos, un vehículo blanco, se bajan 4 personas, lo agarran del pantalón y lo suben. Y a los 40 segundos suena mi celular y me dicen, Yoali Reséndiz, sí, somos de la Fiscalía General del Estado de México, acabamos de detener al feminicida de Marta Karina. En la noche, Marta Auditorio, la fiscalía salió en conferencia de prensa a decir que lo habían atrapado por un trabajo de inteligencia. Que se llama Yoali. La madre de Marta Karina en ese momento no sabía que yo había estado en Pachuca y yo tampoco le quise decir nada porque no era protagonismo lo mío. Sí. Sin embargo, tienen que saber que cuando yo regreso, Marta, manejando, entré en una crisis porque al final yo había llevado a alguien a la cárcel, a pesar de que yo sabía que él había asesinado. Lo que quiero decirte es que a partir del caso de Marta Karina mi vida cambió, mi manera de ver a las víctimas cambiaron profundamente. Cuando tú entras a estudiar periodismo te dicen que no debes de involucrarte con las víctimas. Sin embargo, es imposible escuchar los relatos de cada una de las mamás cuando cubres feminicidios, cuando cubres infanticidios y no tener esta sensibilidad que les hace falta tanto a las autoridades de este país. ¿Cómo es posible que tú seas un policía de investigación, que estés cubriendo el caso de la niña Fátima, que estés cubriendo el caso de Ana María Serrano, que lleguen las pruebas a ti como juez y que tú determines no juzgar a un agresor que está solamente metiendo amparos y está usando al derecho para no salir de la cárcel cuando todos aquí, y creo que no tenemos duda de que son responsables de los feminicidios que acabamos de escuchar? Claro. ¿Cuántas familias así, Marta? Pero dime una cosa, Yoali. Yo sé, y lo hemos oído y le hemos escuchado, que la presidenta cuando entró a su sexenio prometió que una de sus prioridades sería la protección a las mujeres y han hecho nuevas leyes y han cambiado la Constitución y hay estrategias federales. ¿Cuál es tu opinión? Pero el discurso con la realidad no checa. Claro. Es una cosa totalmente diferente. ¿Cómo es posible que al día de hoy prefieran mantener a los sujetos agresores de las personas que han sostenido, las familias que además son las que se convierten en investigadoras y que aportan todas las pruebas
a las fiscalías, porque además te encuentras con esta violencia institucional. Exacto. Te encuentras con la violencia económica, porque cuántas familias ni siquiera pueden pagar un abogado. Claro. Y siempre lo digo en mis redes sociales, Marta. Lo acaba de decir Jimena. Si tú eres abogado, ¿por qué no prestas el servicio de lo que tú eres? De manera pro bono. Para además cubrir un caso en este país. 100%. A ver, Jimena lo acaba de decir. Yo no tengo el dinero que tienen a lo mejor los papás de Alan. Sí. Para estar con un equipo de abogados de O.J. Simpson. Sí, claro. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Que le van a ganar el caso y que va a salir libre este muchachito? ¿Porque no tienes el dinero? ¿O tú tenías el dinero, Lorena y tu marido, para contratar un equipo de abogados de millones de pesos? No. ¿Porque el Estado no te puede proteger? Porque la impunidad en este país es nunca vista. Y la corrupción también. Y la corrupción. Ahora, lo que tú me estás haciendo sentir, creo que a mí y a todas las madres y los padres que están escuchando este programa, es que aquí es sálvese quien pueda, ¿eh? Sí. Y que la única alternativa que tenemos es no quitarle el ojo encima a nuestros hijos. Y hay otra cosa también muy importante que señalar, Marta. Hablábamos de ese infierno que no se termina, porque además en este país tampoco hay un respaldo ni un arropamiento a las víctimas. ¿Usted ha tenido atención psicológica permanente? No. ¿Usted ha tenido atención psicológica permanente? No. En los casos que yo he cubierto, Marta, a veces las familias se desintegran por una situación así, porque no son capaces de seguir juntos, porque empiezan las culpas. Tú no la llevaste a la escuela, pero tú trabajabas. Pero ¿por qué tú no fuiste por ella? Pero ¿por qué tú no le dijiste que nos viniera a presentar al novio? 100%. Y todas esas cosas. A ver, no nos vayamos lejos. Sí. Se los voy a preguntar derecho. ¿Han sentido culpa? Es imposible no sentirla. Pero y aquí admiro a Lorena igual que nosotros. Es muy difícil, pero agradecemos, yo no sé usted, pero yo agradezco sinceramente seguir con mi marido, porque es el único dolor que es igual, el de él y el mío. Y aquí está también el marido, que ya abracé. Lorena. Y otra de mi cosa. querida Lorena. ¿Sientes culpa? Por supuesto. Porque no dejé de hacer esa sopita y bajé por mi niña. Y a diferencia de lo que ellas enfrentan, Marta, las mamás de los agresores todavía pueden verlos con vida. Todavía pueden entrar a una cárcel, todavía pueden llevarles de comer, todavía los ven, se ríen, disfrutan, como sea, pero están con vida. A diferencia de las familias que están enfrentando y están esperando un proceso, y siempre lo he dicho, aquí la justicia en este país se arranca a arañazos, a migajas. Solamente se les da migajas a las víctimas de feminicidio en este país. Y ellas tienen que provocar que eso ocurra. No es una dádiva, Marta. Es algo que ellas van trabajando conforme los años. ¿Por qué aceptaron venir a hablar de esto, Jimé? Yo porque, aunque Ana María murió, me dejó una tarea enorme. Ella me dejó un propósito en la vida, que era salvar la vida de las mujeres que nosotros no pudimos salvarla a ella. Entonces hicimos una fundación para contarle a todo el mundo esas señales que nosotros no vimos en el caso de Ana María y que pueda salvar vidas. Y a eso estás dedicada en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Y ahorita vamos a hablar de esas señales. Y Fátima, ¿tú por qué decidiste venir? Porque yo le hice una promesa a Fátima y a Daniel. Yo a Fátima le dije que iba a haber justicia, que yo no me iba a rendir y no lo voy a hacer. No me voy a rendir, no quiero que se vuelva a repetir, no quiero que ninguna mamá esté en mi lugar. Yo no le cedo mi silla a nadie ni le presto mis zapatos a nadie. No quiero que haya repetición, no quiero que ninguna víctima colateral del feminicidio vuelva a pasar por lo que pasó Daniel después del feminicidio de su hermana. No quiero que sigan habiendo mecanismos nacionales de protección simuladores. Claro. Ineficaces, ineficientes, y no quiero que ninguna mamá vuelva a pasar por esto. Gracias a las dos. Pero ¿cuántas mamás, Marta, se mueren sin mirar la justicia para sus hijas?
¿Cuántas se van con ese dolor de no haber logrado lo que para ellos ahorita es una sobrevivencia? Porque se deja de vivir, Marta. Se sobrevive cuando enfrentas un feminicidio así. Yo creo que psicológicamente las dos siguen viviendo en stand-by, en pausa. Sí. Hay una pausa. No se cierra el ciclo. No se acaba la historia. Tú llevas 2 años, Jimé. Pero Lore, tú llevas 9. ¿Y ahí? 10. 10. Una locura. Acaban de escuchar la historia de Jimena, mamá de Ana María, de 18 años, que la asesinó el exnovio. Han pasado 2 años, ni siquiera ha empezado el juicio. Y después está el caso de Lorena, que a su hija Fátima, de 12 años, regresando del colegio, a 100 metros de su casa, los vecinos de 17, 19 y 23 la torturaron y la mataron. Han pasado 10 años y seguimos sobre lo mismo. Y nos acompaña Yoali Reséndiz, una valiente periodista e investigadora, muy reconocida y muy respetada por su trabajo. Que ella misma ha hecho investigaciones que ni siquiera ha podido hacer la Fiscalía para encontrar a feminicidas. Nos quedamos desolados con lo que acabas de decir antes del corte. Que la verdad es que las cosas no han cambiado. Mi pregunta es, ¿entonces qué vamos a hacer? Pena de muerte. Yo propondría siempre... Yo estoy de acuerdo contigo. La pena de muerte, quizá... A cómo está la situación en el país, Sí, con 10 feminicidios al día, sí. y la cantidad de casos, que ahorita les voy a dar el número porque justamente lo estaba leyendo hace un segundo. Creo que son como 33,000 carpetas Sí. de investigación que nada más no terminan de investigarse. Solamente en la Yo Ciudad también de haría México, pena de muerte. solamente en la Ciudad de México, Marta, hay 33,000 carpetas de violencia intrafamiliar. ¿Cuántas de ellas terminan en un feminicidio? Claro. Sí. Y también lo que tú preguntabas es, cuando un menor de edad participa en un feminicidio, ¿por qué lo juzgan como menor de edad cuando hace cosas De adultos. como un adulto? ¿Por qué siguen permitiendo estas atrocidades? ¿Por qué siguen permitiendo que se perpetúe el dolor en las familias? ¿No es suficiente con lo que ya enfrentaron los padres? ¿No es suficiente con la pérdida, con lo que pasa dentro de casa? Porque nadie sabe lo que pasa dentro de casa cuando hay un feminicidio. 100%. Cuando hay otros hijos, claro, que el reclamo de mi mamá se murió junto con mi hermana, ¿sabes? A ver, ahí te va una pregunta, porque no sé si tengo el dato, Jan, por aquí. ¿Qué porcentaje de los feminicidios fue a manos de alguien conocido? ¿No? El 60%. 60%. El 60%. 60%. Imagínense Y qué en su- locura. Y en su casa. Tu vecino, tu primo, En su propia tu tío, casa. tu novio. Fátima la mataron a unos O sea- metros y en la mía en mi casa. 60%. Imagínense eso. Ahora, quiero darles a ustedes herramientas, cuentavientes. Jimena hizo una fundación en honor a Ana María, se llama Fundación Naná. Y básicamente está dedicada a educar a las mujeres de cómo se ve la violencia. Al principio, cuando contabas tu historia, decías que hubo 3 eventos que tú no los pensabas que eran temas de violencia y deberían de haber sido. Cuando se opera la nariz, va a ver al novio y ponen un plato de cartón con crema batida y se lo estrellan contra la nariz recién operada. Segundo, Cuando le termina y no le dice por qué y la bloquea. y el tercero. Cuando eso eran celos, resulta cuando le llora porque había usado la falda que le había regalado y resulta que ese día, ese mismo concierto, había ido otro muchacho y Ana María no le había contado. Pero ¿sabes qué pasa? Que estoy pensando, ahorita vamos a dar las señales, pero como papás, muchas veces ni te enteras de los merequeteques que traen las hijas con los novios. Pero los amigos sí sabían que Ana María está en una relación tóxica. Así como acabas de contar que los amigos habían incluso ayudado al feminicida, A Cristian. a Cristian. Aquí
aquí no puedo decir exactamente eso, pero resulta que ellos, cuando hicimos la investigación, hicieron un análisis, pues citaron a todos los amigos y a los docentes y a padres de los amigos. Y lo que encontramos es que todos sabían que Ana María está en una relación tóxica, así le llamaban. Sí. Pero nadie entiende lo que significa eso, nadie se metió en la relación, y lo que nadie sabe es que el problema más grande no es que estén dentro de la relación tóxica. Ahí lo peor que puede pasar es que las golpeen. El problema real es que cuando terminan una relación así, las pueden matar dentro de los 90 días siguientes porque pierden el control sobre la víctima y pierden el control sobre sus propias emociones, y con eso las matan. Por eso los refugios son de 90 días. Qué interesante. ¿Cuáles son esas señales? Claro que sí, mira, las señales son 5 y son muy claras en cualquier relación en donde hay violencia. La primera es el tema del control. Generalmente un violentador siempre comete a someter a una víctima por control. Puede ser tu jefe. O sea, esto no solamente tiene que ser una relación de pareja, pero en general así es. La otra son los celos desproporcionados. Un compañero de ustedes, o sea, un periodista muy famoso, un día le conté la historia y me dice, ay, yo no había visto que a mi hija el novio iba así de sorpresa a recogerla al trabajo, que para que no le pasara nada. Claro. Esos son típicos celos que no tendrían que pasar. Ana María no la dejaba ir a fiestas si él no estaba, por ejemplo. Eso lo vimos ya en los chats y después en las entrevistas. La tercera, para poder controlar a una víctima tienes que aislarla. Es cuando le dices, oye, es que tus amigas no entienden la relación, por eso te miran mal, y comienzas a aislarlo. Por eso este muchacho no la dejaba, él no iba a mi casa, porque en mi casa no la podía controlar. La otra son los cambios de temperamento. Comienza a haber un ciclo de violencia que comienza con una luna de miel, después va, digamos que comienza una etapa de tensión, es cuando existe la agresión física, psicológica, sexual, dependiendo, y pide perdón. Y ese ciclo cada vez se va cortando cada vez más, y entonces la persona lo que hace es trata de hacer todo para que la persona de enfrente no se enoje. Y la última es cuando le menosprecian a la persona, que es cuando comienzas tú a dejar de ser tú mismo, porque te echan la culpa. Él le decía que es que ella no lo entendía. Por ejemplo, el día en que se graduaron, a él le dieron el premio de excelencia. Y cuando nos fuimos al coche, porque Ana María era brillante, le dije, lo dejaste ganar. Me dijo, sí, mamá, porque a él sí le importaba. Cuando las mujeres comenzamos a dejar de ser menos por lo que nos están diciendo. Si todos entendiéramos que son esas 5, saldríamos, no esperaríamos al primer golpe como nos pide el violentómetro. Saldríamos desde antes de una relación violenta. Y como padre, como madre, ¿qué hacer si sabes que tu hija está en una situación tóxica, violenta? Lo primero que yo les digo es, siempre necesitas una ayuda psicológica, necesitas una ayuda jurídica, incluso si es necesario, necesitas a toda la familia que hagan los escenarios de salida. Tu hija seguramente no te va a contar, pero sí hay cosas que yo le pido a los padres de familia que lo perdimos. En el chat de las mamás no deberíamos hablar solamente de la tarea o de si tienen que ir disfrazados ese día. Si algo ves que le pasa a tu hijo o si mi hija te hace algo, por favor avísame. La otra son los cambios. Por ejemplo, Ana María tenía bulimia y ella me pidió ir al psicólogo. Pero el psicólogo no estaba, o sea, no entendía que lo que ella tenía era la bulimia por la violencia, no tenía nada que ver, porque yo pensé que era por lo que iba a entrar a la carrera de medicina y que estaba muy estresada. O sea, como uno cree que es problemas de los adolescentes. Cuando comenzó a dejar de ir a fiestas, que esta era fiesterísima, entonces yo debía haber visto eso. Por eso ahora lo único que le pido a todos los padres que nos oyen, o padres y madres, que le pongan atención a esos pequeños detalles de sus hijos, pero que sobre todo le digan a los hijos que les puede pasar. Y utilicen la historia de Ana María y la historia de Fátima todos los días, porque eso le puede pasar a cualquiera. Gracias, Jimena. Fátima, algo que quieras decir. ¿Cuál sería Lorena, tu gran consejo para todos los papás y las mamás allá afuera? Pues para todos los papás, mi consejo sería que hablaran con sus hijos, que tuvieran más cercanía con ellos, que como hombres y como padres y madres traten de arrancarse, por favor, el sistema patriarcal. No es posible que sigamos, porque hasta el momento, después de Fátima, han sido más de 30,000 niñas y mujeres asesinadas en el Estado de México. Lo que yo he hecho no ha funcionado. Siguen asesinando a los jóvenes, menores de edad, a las niñas, y esto ha aumentado. Por favor, como madres, como padres, pongámosles atención, dejemos de ser machistas y tolerantes con nuestros hijos.
arranquémonos de raíz el sistema patriarcal, ese que nos inculcó, que podemos, que tenemos derecho de disponer de la vida de alguien, nada más porque en este país no hay leyes y no existe la justicia, y porque no pasa nada. Aquí no hay justicia, la justicia de verdad no existe. Justo sería que me devolvieran a Fátima, ahora que hay una sentencia de la Suprema Corte. ¿Por qué tardarse 10 años y asesinar a mi hijo? ¿Por qué? Entonces, todo eso tenemos que pasar las madres que perdemos a una niña, a una mujer víctima de feminicidio. Y después tenemos que soportar la violencia institucional hasta el límite de que nos asesinen a nuestros niños. Por favor, pongamos atención. No nos dejen solas. A toda la sociedad, por favor, no nos dejen solas. No permitan que nos sigan silenciando hasta que la dignidad se haga costumbre. Porque vivas estamos y vivas nos queremos. Gracias. A ti, querida Lore. Un placer de verdad tenerte aquí. Gracias, Jimena. Gracias a ti. Por tener el valor de pararse nuevamente enfrente de un micrófono y tocar una herida tan profunda y tan dura en pro de todas las demás. Yoali, ¿qué quieres decir? Creo que estas historias deben de ser espejo para muchas mujeres, para las niñas, para las adolescentes. Se vale que las mamás se acerquen con sus hijas y les cuenten lo que le ocurrió a Ana María, a Marta Karina, a Fátima. Se vale que dejamos estas redes que permitan poder salvarnos cuando estamos en una relación de abuso, donde hay amenaza, donde hay discriminación, donde sabes que no va a terminar nada bien, porque al final, no generalizo, pero claro que muchos de los casos que he cubierto, siempre las víctimas supieron que estaban en una relación donde las cosas no iban bien, y tan no iban bien que lo compartían, que se lo hacían saber a sus amigos. Esto, pues los amigos siempre deben de crear también esa red de apoyo con los padres. ¿Cuántos padres no conocen al novio de la hija? Porque a primera vista no te cae bien, porque a primera vista tú ya lo estás minimizando y dices, qué horror que andes con él, y ni siquiera sabes dónde vive. No, o sea, yo he cubierto casos donde ni siquiera sabían que el novio vivía en otro estado, por ejemplo. O casos en donde ellas desaparecieron y la autoridad tardó más de las 72 horas y los medios, por ejemplo, no se suman si no se hacen virales los casos. Marta, todo, yo siempre tomo a lo mejor no aplica para todos, pero cuando entras a una relación, es como si te subieras a un carro donde él va manejando. ¿Qué pasa si él acelera? Te provoca angustia. ¿Y qué tal si se pasa los topes? Entonces ahí te empiezas a alertar y a decirle, oye, ¿por qué estás pasándote los topes? Y se pasa el alto y el siguiente. Eso va a terminar o en un choque, o donde vas a salir lastimada, o te vas a morir. Así es una relación. En el momento que tú, sobre todo los padres deben de decirle a sus hijos, a sus hijas, que tienen que tener la confianza para contarte. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas no tienen esa confianza de decirle a su mamá, me está violentando, para que no sean a lo mejor rechazados, o a lo mejor cuántas de ellas quieren salirse de casa? Claro. Y luego te enfrentas también en este país con que no hay a dónde irte cuando sufres violencia. No hay un albergue en donde se te permite estar de una manera tranquila, porque además tienen ciertos códigos que si tú no cumples con esa parte de lo que pide el albergue, no puedes irte. Claro. ¿Por qué no las amigas dicen, vente a mi casa? ¿Por qué no las amigas decimos, vamos a hacer una vaquita para Esther y vamos a darle cierta cantidad de dinero y vete, salte de casa, claro, yo te doy trabajo? ¿Por qué siempre hasta cuando termina en feminicidio miramos esas señales que estuvieron ahí todo el tiempo?
Y claro que cuando llega la historia a feminicidio, siempre vamos a encontrar esta repetición, este patrón de que la autoridad no le va a importar. Yo quisiera preguntarle a todas aquellas juezas y jueces que han enfrentado esto que están teniendo, por ejemplo, el caso de Ana María o el de Fátima, si fueran sus hijas, ¿cómo hubieran actuado? ¿Cómo hubieran sentenciado a ese agresor? Claro. Seguramente le hubieran dado la pena máxima. Claro. Seguramente no hubieran tardado ni siquiera 2 meses en darle una sentencia. ¿Por qué entonces alargar este infierno para las familias que nunca terminan? ¿Cuántas? Si tú y yo hiciéramos un ejercicio, Marta, y saliéramos a mirar estas historias de feminicidios, vamos a encontrar este patrón. La indolencia, la falta de capacitación en quienes te reciben, que no alcanzan a entender o que alcanzan a criminalizar también y a revictimizar a la víctima porque dicen, es que ella lo permitió, es que ella seguía con él, es que mire señora, en este año no había terminó con él y volvió a regresar con él. Entonces, ella tuvo la culpa. Todas estas frases innecesarias que hablan de una falta de capacitación y de una sensibilidad de quienes están recibiendo a las víctimas y que no están haciendo su trabajo con una capacidad, como si no tuvieran familia, tienen hijas, nietas, si no tienen eso, tienen amigos, tienen sobrinos. Marta, ¿cómo es posible que sigamos nosotros permitiendo y que nosotros como ciudadanía, imagínate, yo he hecho un ejercicio de poner la foto del agresor de un feminicidio sin esta cinta que te exigen porque está prófugo y la tienes que poner porque si no vulneras sus derechos. Y yo me he ido por la tangente y así he encontrado a varios feminicidas donde escriben y dicen, está en Querétaro, está en Toluca, está en Guadalajara. ¿Por qué la autoridad sigue perpetuando esta falta de capacidad para las víctimas de feminicidio? No solamente son ellas las que pierden la vida, es toda la familia, es todos los cercanos, hay víctimas colaterales que están sufriendo y nosotros vamos de la mano en eso. Y con las cifras no estás exenta. Miren, yo me voy a agarrar un poco de lo que dijeron Jimena y Lorena. El 60% de los feminicidios fue a manos de alguien conocido. Sí. Lorena decía, por favor, no sigamos perpetuando el machismo. Todos ustedes que tienen hijos hombres, pregúntense cómo los están formando. Pregúntense qué ejemplo les están dando. Y les voy a decir qué pasa. Que a uno no le brinca lo que a uno le es familiar. El caso de Ana María es otra historia. Pero ¿cuántas de nuestras hijas no les brinca la violencia del novio? Porque es lo que han visto en su casa. Uh-huh. Todas ustedes que son violentadas por sus parejas, todas ustedes que siguen en matrimonios muy tóxicos, todas ustedes que todos los días les enseñan a sus hijos el ejemplo del matrimonio entre su pareja y ustedes, es una sentencia. Porque a uno no le brinca lo que uno ve todos los días. Y muchas veces, la razón por la cual muchas mujeres en relaciones tóxicas no se divorcian es por los hijos. Y por los hijos es que uno tiene que divorciarse y parar el círculo de violencia y de toxicidad en tu propio matrimonio. Porque no quieres que tus hijas crean que eso es normal. No quieres que tus hijos, cuando tengan una pareja, crean que esa es la forma en que se trata una mujer, como su papá trata a su mamá. Entonces también el círculo de violencia lo pueden parar ustedes, lo pueden parar en su casa, porque es muy duro venir de un hogar roto, pero es peor vivir en uno. ¿Qué estamos haciendo hoy como madres y padres de hijos hombres para dejar de perpetuar el machismo y el patriarcado en este país? Y como mujeres
¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestras hijas? ¿Cuándo se han sentado a hablar con sus hijas de cómo se ve la violencia? Porque desafortunadamente, como es un tabú de lo cual se habla muy poco, creemos que la violencia son los trancazos, los moretones y los platos volando. Pero la violencia también es que alguien te minimice todo el día, es que se burle de ti, es que te haga sentir que no vales nada y que no eres nada. Es alguien que te controla el dinero, es alguien que te obliga a tener sexo aun cuando no quieres. La violencia tiene muchas caras. Y yo creo que después del regalo que nos acaba de dar Lorena y Jimena y Yoali, yo creo que este fin de semana el regalo que nosotras les podemos dar de regreso es tener esta conversación con nuestras hijas mujeres y con nuestros hijos hombres. Gracias a las tres. Gracias, Max. Fundación Nana se dedica a dar pláticas, a dar cursos interactivos, estudios educativos, acompañamiento familiar. Si quieren contactarlos, los encuentran en fundacionnana.com, y si quieren donar para que Jimena siga haciendo esto en honor a Ana María y que a ninguna otra mujer le pase lo que le pasó a su hija, igualmente en fundacionnana.com, ahí pueden donar. A Yoali la encuentran en Yoali Reséndiz en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y Lorena Gutiérrez Rangel en todas las redes sociales. Las aplaudo, las admiro y las respeto profundamente por estar vivas, por estar de pie y por seguir luchando. Gracias. Gracias a ti. Una pausa y regresamos. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Cuánto deben en sus tarjetas de crédito? Paulina Caso, experta en finanzas personales, escribió un libro que se llama What the Fuck con las tarjetas. Me moría de ganas de decir what the fuck. What the fuck con las tarjetas. Es una guía básica para aprovechar al máximo tu tarjeta de crédito. ¿Quieres que te lea rápido, Pau, qué dijeron los cuentavientes? A ver, vamos a ver La cuánto pregunta debe. que les hice es, no me mientan. Yo nunca les miento, cuentavientes. No me mientan ustedes a mí. ¿Cuánto deben en las tarjetas? Espérate, Rebeca. Ahorita. Neta, sin mentir. Sin mentir, Ya. ¿Cuánto debes? De la Gold hasta ahorita Ajá, llevo como 20 ajá. y yo creo que voy a pagar 28, 30. Ajá. Y de la ¿Otra? Platino 200. Virgen 1000. santa. Yo Tiene debo que pagar chas. 20,000, dice una cuentaviente, y solo tengo 6. Es que esa es la pregunta, no es solo cuánto debes, sino cuánto ganas. Claro, ¿Cuánto Ricardo tienes debe que pagar? 150,000. No, yo me quito la vida, ¿eh? No, sí son Elizabeth debe terminales, 71,000. Daniela ¿Qué dice que compran? debe 20,000 y solo tiene 6,000. 6,000. Es la misma que te leí hace un momento. ¡Y! ¿Qué? Mi Pati. ¿Cuánto? 130,000 pesos. ¿Qué compraste, papi? Es que Dios mío. Oigan, pero les digo una cosa. Yo la única tarjeta que uso La American porque es al es chas. American Express. Porque tienes que pagarla o pagarla. Porque es gastando, pagando, ¿eh? O sea, Sí. no hay de tu tía. Bueno, y depende mucho qué tipo de tarjeta tengas, si es la de crédito o la de servicios. La de servicios sí es, o sea, lo de que... servicios. Lo No, y que- me hablan que si quiero diferir, no, gracias. Pago todo Sí, exacto. el fin de mes o cuando me llegue el corte. A ver, Paulina, háblanos. Les voy a dar rapidísimo unos consejos para todos aquellos que ya están endeudados. Primero que nada, no son los únicos, respiren y pongan atención a esto que les voy a decir. El primer paso para poder ser responsables con el uso de nuestra tarjeta es identificar qué tipo de tarjeta tenemos. Y suena muy fácil y hasta cierto punto tonto, pero hay diferentes emisores. Te la puede emitir un banco, o sea, la banca tradicional. Ajá. Te la puede emitir una Sofipo, que son estos nuevos jugadores que están dando créditos de forma más accesible y sin tanto papeleo. O te lo puede dar una tarjeta, una tienda departamental. Dependiendo quién sea el emisor, va a ser las condiciones y las reglas
reglas del juego que tú como usuario vas a aceptar. Para que se den una idea, los bancos tienen en promedio una tasa del 54.8, una tasa de interés, mientras que una tienda departamental tiene en promedio 60%, y las SOFIPOS pueden ir desde 70% hasta 288%, dependiendo de quién sea el emisor. Entonces, si tú te atrasas y dejas de pagar, pues se van a triplicar las deudas. ¿Por qué? Por esta tasa de interés. Te digo una cosa, perdón, mi ignorancia. No tenía idea de cuánto es una tasa de interés de una tarjeta. ¿Y ¿De qué me estás hablando? Sí. 54% y hasta 200. Y es una diferencia enorme. A ver, no se pueden financiar con una tarjeta de crédito. ¿Cómo? ¿Pagar Sí una con y la no. otra? O sea, No, si tú eres responsable y tienes súper claro tu fecha de corte y tu fecha de pago, Ajá. puedes aprovechar el financiamiento de hasta 50 días gratis sin pagar un solo peso de interés. El problema 50 viene... días, Ajá, Pau, 50 no días. 6 meses. Ah, claro. Claro, hay que ser muy conscientes, ¿no? Entonces, paso número 1 es identifica quién es el emisor de tu tarjeta. La número 2, pregúntate si realmente necesitas este plástico. Hoy en día, pues pasamos por el centro comercial o abrimos nuestro correo y nos llegan muchísimas invitaciones a tramitar una nueva tarjeta o aumentar una línea de crédito, ¿no? Y parece con que nada más le damos clic y ya está, vamos a tener más dinero extra. Pero yo siempre le digo a la gente, a ver, una tarjeta de crédito no es dinero gratis, es dinero prestado que en algún punto vas a tener que regresar y tienes que ser súper consciente de cuál es tu capacidad de endeudamiento, o sea, cuánto ganas y cuánto gastas para que no te vaya a salir, como dicen por ahí, el tiro por la culata, ¿no? Claro. Entonces, ese es el segundo paso. Y otra cosa que también les diría es que las tarjetas pueden ser una muy buena herramienta para que nosotros construyamos historial crediticio. Para escribir este libro de What the Fuck con las tarjetas, hablé con los directores de educación financiera de los principales bancos del país y ellos me decían, a ver, si tú tienes efectivo, tienes tarjeta de débito y tienes tarjeta de crédito, ¿con qué pagas? Y la sugerencia era paga todo con crédito. ¿Por qué? Porque el crédito te da beneficios. Te puede dar cashback, bonificaciones, puntos, acceso a salas de aeropuerto y muchos beneficios que una tarjeta de débito y que el efectivo no te dan. Claro. ¿Cuál es la cosa o el riesgo? Que si tú no eres responsable con ese crédito, te puedes endeudar rapidísimo. Se te van las patas. A ver, confiésenme, los que traen estas deudas del infierno, ¿cómo se endeudaron? Mira, diles que te estoy enseñando. Esta es mi billetera. Sí, estoy viendo ¿Qué ves una ahí? billetera verde con 2 American Express, a 3 American Express, ¿no? 2 de Platino Servicios, Platinum Card. Y una la dorada. otra Gold, correcto. O sea, una es de la compañía, otra es gringa, la otra es mía y tengo una negra que es de extensión de mi marido. Eso es lo único que yo tengo. Y Sí. me ofrecen que vieras. Claro. Y no. Sí, y mira, no es malo tener varias tarjetas de crédito. Por ahí algunos expertos financieros dicen que debes de tener como que entre 3 y 5 tarjetas, justo para que tú puedas comprobar tu experiencia manejando créditos. O sea, qué tan buen pagador eres o qué tan mal pagador eres, ¿no? Porque eso es lo que te abre las puertas al mundo de los adultos. Pero pues no abusar, ¿no? Tener súper conscientes, vuelvo al punto, cuál es tu fecha de corte, tu fecha de pago, la línea de crédito que tienes en esas tarjetas para que puedas aprovechar estos beneficios. Y algo también que sí quisiera hacer mención es que algunas tarjetas te van a cobrar anualidad. Entre más premium sean, te van a cobrar una anualidad simplemente por usar la tarjeta, ¿no? Que sea como el cover para pasar un antro, lo Exacto. mismo con las tarjetas. Entonces, tengan considerado eso de acuerdo a su capacidad de endeudamiento, si puedes manejar una tarjeta que tenga este requisito de la anualidad. Ok, qué vergüenza. ¿Se saben su fecha de corte? Yo sí. Yo no tengo ni idea. Yo sí. No tengo idea Perfectamente. cuándo cortan mi tarjeta. Mi tarjetas cortan. Pero a ver, ¿por qué es 11 y importante 8. saber la fecha de corte? Haz este jueguito de cómo sacarle jugo Pues, a tu tarjeta. Si tú quieres sacarle jugo, lo que te conviene es comprar las cosas una vez que ya haya cortado tu tarjeta. Porque por ejemplo, imaginemos hoy qué día es, 11 de septiembre. Nuestra tarjeta corta hoy, 11 de septiembre. Hay que tratar de comprar mañana, ya que sea 12, porque todo lo que compremos hoy todavía 11, nosotros lo vamos a tener que pagar en la siguiente fecha de pago, que dependiendo de la tarjeta puede ser entre 20 días o hasta 50 días.
Si nosotros compramos el 12 de septiembre, o sea, una vez que ya hizo este corte de caja y ya procesaron nuestro estado de cuenta, podemos aprovechar al máximo este financiamiento que nos va a dar la tarjeta. Entonces, hay que tener bien presente cuándo te conviene comprar, porque depende de eso es cuándo va a llegar el pago que vas a tener que hacer. Qué vergüenza. Siguiente pregunta. ¿Dónde averiguas cuál día corta? Puede ser en tu estado de cuenta o literalmente en tu aplicación de banco. Ahí te van a marcar en cuanto tú veas tu tarjeta, entras y te va a decir, inclusive, no se necesita hacer ningún pago en este momento o ya te van a poner la fecha en la que te toca pagar. Y es bien importante que sí abran sus estados de cuenta porque por obligación la Conducef le pidió a los bancos que hicieran un nuevo estado de cuenta en donde la carátula te va a mostrar diferentes escenarios. O sea, te van a decir, a ver, si tú pagas el mínimo una vez, esto es lo que le pasa a tus intereses y a tu deuda. Si tú pagas el mínimo 2 veces, entonces se va a este monto. Si pagas el mínimo 3 veces, esto es lo que te pasa. Y está súper bien porque creo que a veces uno como simple mortal no haces los cálculos de las decisiones que estás tomando y entonces pues te ves atrapado en una red de deudas. Y para aquellas personas que ya están atrapados en las deudas y que sienten que no hay salida, respiren, no están solos y ahí van las soluciones. Número 1, si todavía tienes dinero, o sea, si todavía tienes recursos propios, hay 2 formas de ir liquidando el saldo de tu tarjeta. Número 1, que es el método avalancha, que va a ser empezar de la deuda más cara, o sea, la deuda que te genera más interés, y de ahí ir hacia abajo, hacia la más barata. ¿Qué significa esto? Que una vez que tú pagues la más cara y la que más te está generando deuda, las demás se te van a hacer súper fáciles. Claro. Pero si ya ahorita te está costando trabajo liquidar esa grandota, empiezas al revés, ¿no? Empiezas pagando las chiquitas, porque eso tiene un efecto psicológico de que sientes que ya vas tachando deudas de la lista y dejas hasta el final la deuda más cara, o sea, con el interés más caro. Eso es cuando todavía tienes dinero. Si ya de plano no hay recursos para que puedas liquidar estas tarjetas, ahí te puedes acercar con tu banco y negociar que te difieran esa deuda a plazos, o bien ya de plano negociar con despachos de cobranza cuando tu deuda, literal, el banco te intentó llamarte, no le contestabas, los ignorabas y lo que hicieron fue trasladar tu deuda con un despacho para que ellos se encarguen pues de recuperar el dinero. Estos despachos también te pueden ofrecer plazos diferidos y en el peor de los casos te pueden ofrecer una quita de capital. Estas quitas suelen ser como muy atractivas a primera vista, porque imaginemos que una persona debe, no sé, 60,000 pesos de la tarjeta y te va a decir, pues paga 4,000 y ahí la dejamos. Pero el problema de tomar esta decisión es que va a quedar una mancha en tu historial, ¿no? O sea, todos los bancos, tanto al que te prestó como a los bancos de la competencia, cuando consulten tu historial crediticio, van a ver ahí que tú hiciste una quita de capital. Y esto, pues, puede durar hasta 6 años en tu buro de crédito o tu famoso historial crediticio, con esa mancha de que, pues, no eres una persona confiable porque pides dinero y no lo pagas. Entonces, claro, siempre la recomendación de los expertos es sé totalero. O sea, si tú vas a gastarte 20,000 pesos con tu tarjeta, cuando llegue la fecha de corte, paga esos 20,000 pesos. Si en algún momento no lo puedes pagar, ok, a lo mejor en lugar de que te vayas directo por la opción de pagar el mínimo, marca a tu banco de forma anticipada antes de que sea tu fecha de pago y diles, oye, no voy a poder pagar. Que esto es algo que pocas personas hacen. Siempre se esperan a que el banco te busque ya que estás endeudado. Entonces hay que marcar antes y normalmente te van a poner una tasa mucho más baja para que sí puedas pagar en tu fecha de pago. Entonces estos son pequeños hacks que hay que tener en cuenta para pues usar el crédito a nuestro favor. Ay, pero ¿cómo hacemos para ser tu amiga? Para pues, que nos ayudes, hija. Ayúdanos yo a pagar feliz de ser amiga de todos los adultos chiquitos. Pero ya no se tienen que estresar. Toda esta información está en mi libro. A ver, en el libro también viene una duda que tiene Cans. Que por favor explique el CAT. El CAT es el costo anual total. Y este indicador es el más relevante que te va a decir qué tan cara o qué tan barata es una tarjeta. ¿Por qué? Porque ya va a incluir cualquier costo de anualidad,
comisiones, inclusive, por ejemplo, cuando los bancos te cobran comisión por retiro de efectivo o por hacer algún tipo de transferencia específica, ya viene incluido en este indicador. Entonces, es la forma de comparar qué tarjeta es más barata o más cara versus la competencia. Eso es el CAT, ¿quedó Eso claro, es el CAT. chiquitica? Ok, ahora, ahí te va otra pregunta rápido. Debo más o menos 150 mil pesos. Tuve un accidente hace 2 años y entre abogados, mordidas y el pago del seguro, porque no quería pagar el seguro, empezaron a incrementar deudas que llegaron a ese punto. Ahora debo mucho y de gastos ordinarios debo como 4 mil. O sea, debes 150 más 150 Intereses, mil. yo creo que intereses ordinarios más los intereses moratorios, seguramente. ¿Qué hace Ricardo? Mi consejo sería, comunícate con tu banco. O sea, el peor error es simplemente no pagar y pensar que con eso va a desaparecer el problema. Ya ahorita les platicaba que si tú marcas al banco y le dices, oye, estoy en esta situación, no me dan las cuentas y solo te puedo pagar 2,000 pesos mensuales, el banco va a buscar una opción para que tú puedas cumplir y te va a hacer este diferimiento de pagos. Pero hay que acercarse con ellos. O inclusive te pueden bajar la tasa de interés. Imaginemos que estaba en 54.8, a lo mejor te la bajan a 30 para que tú puedas pagar y puedas cumplir. Pero hay que acercarse con el banco. Bueno, Jessica dice que debe 160 mil y que no sale de la barranca. Gina está agobiadísima porque debe 165 mil por un tratamiento dental. Wow. Híjale, mana, pues ¿a dónde te fuiste a hacerlo? ¿A Dubái o qué? Roy debe 150 mil. Sí, que son cifras muy altas y que seguramente ya están rebasando el nivel de endeudamiento y están pasando a un sobreendeudamiento. Entonces, bueno, ahí ya les platiqué cuáles son estos tips para salir de deudas y si quieren saber más, en mi libro viene todo un capítulo específico de cómo salir de deudas paso por paso. De la estrategia. Y cómo mejorar tu score crediticio, porque pues no solamente se queda una deuda, sino que esto se afecta en tu score y que cuando tú quieres pedir otro crédito, vas teniendo pues estos pequeños taches. A ver, nos trajo 5 libros de regalo, mi Sí, queridísima Paulina Caso. Por favor, mándenme un tweet y los 5 primeros así que necesiten este libro como su los vida. que deben más de 100. Se los regalo, más exacto, endeudados. los que deben, los más endeudados. Exacto. Se llama What the Fuck con las tarjetas, una guía básica para aprovechar al máximo tu tarjeta de crédito. Es de Editorial Aguilar, es de la gran Paulina Caso, que déjenme decirles que sube mucho contenido en redes. Está en Instagram, en Twitter como Pau Caso. Y si ustedes la necesitan en su vida, que te manden un direct message en Instagram. Sí, siempre reviso todo y contesto ahí las 1,000,000 dudas de todos los adultos chiquitos. Entonces escríbanme su situación personal y le echo un ojo por ahí. Bueno, y por favor les digo una cosa, compren el libro para ustedes y también regálenselo a sus hijos para que desde chiquitos sepan cómo está el asunto. Es Sí, correcto. totalmente. Gracias, Pau. Muchas gracias por el espacio. Son las 12:56 de la mañana en W Radio. Ya nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso. Todavía tenemos mañana para amarnos. Sí, En claro. punto de las 10 volvemos. Y ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas, emisión de la tarde. Adiós. Bye. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.